Me llamo Jonas Adriaansens, soy un estudiante doctoral de la Universidad de Gante en Bélgica. Mi camino académico empezó cuando empecé a estudiar ciencias políticas en la Universidad de Gante, también de Bélgica. Hice mi pregrado allá y después hice una maestría de ciencias políticas también. Cuando me recibí de politólogo, sentía que para realmente entender los procesos políticos hacía falta un tipo de conocimiento económico, porque me parece que es crucial entender la economía cuando analizas problemas políticos. Entonces fui a estudiar una maestría de economía también. Cuando estaba haciendo la maestría de economía, vi que había una maestría que también estaba ahí, que era una maestría en desarrollo rural, una maestría internacional. Y bueno, me recibí en economía y me dieron una beca para hacer la maestría de desarrollo rural eh, en la Universidad de Gante también, pero una maestría internacional donde también estudié en España y en Corea, Corea del Sur también. Ahí fue donde por primera vez aprendí de la palabra agroecología, porque no la había visto antes. A mí siempre me gustaron los procesos políticos en áreas rurales. Para mi tesis de maestría en ciencias políticas escribí sobre protestas rurales en Egipto. Después, para mi tesis de maestría de economía, había escrito sobre los refugiados después del cambio climático y siempre muy girado hacia lo rural, obviamente. De repente todo encajaba, o sea, vi que la agroecología tenía que ver mucho con procesos políticos, procesos ecológicos, procesos económicos, todo que a mí me interesaban. Por primera vez me gustó también porque siempre uno analiza los problemas que hay en el mundo, analiza los problemas que lleva el cambio climático, porque la agroecología también tiene una respuesta a todo eso. Me pone optimista porque veo que no solamente hay problemas en el mundo, también hay alternativas y respuestas. Bueno, como yo había venido a Argentina por un año cuando tenía 17 años, un tipo de intercambio cultural, me causaba como interés, como cómo es la agroecología en Argentina, un país que ya conocía un poco. Ponía en contacto con el INTA. Ya había buscado algo en internet y me mandaron el contacto de Enrique Goites. Cuando llegué acá, pasé unas semanas acá en La Plata y él me acompañó, me ayudó con las visitas, me presentó a productores y también fuimos a la Feria del Tomate Platense, por ejemplo, fue muy interesante todo y de verdad me gustó mucho la estadía acá en Argentina. Yo empecé la aplicación para el doctorado y encontré un proyecto donde podía trabajar en Colombia. Entonces pasé 6 meses trabajando y acompañando a productores agroecológicos en Colombia. Y después, bueno, después vino COVID, así que tuve que volver a Bélgica. Y ahí trabajé más en mi aplicación para el doctorado y al final me dieron el doctorado en la Universidad de Gante. Y ahora hace un año y medio que estoy trabajando, que bueno, hasta ahora fue casi todo leer libros, leer artículos, porque estaba en Bélgica. Lo que a mí, yo estoy acá realmente para hacer entrevistas con productores, y no solamente productores, de hecho, con todas las personas que están de alguna forma conectados con lo que es el paradigma agroecológico. O sea, es más que todo desde un punto de vista sociológico. ¿Cómo se generan cambios y por qué? O por qué no también. También tomando en cuenta, obviamente, las estructuras que existen. Y esas estructuras también hay que analizar. Y la política pública forma parte de una estructura que existe también y que puede promover o inhibir cambios dependiendo de grado. Pero la idea era venir acá hasta diciembre, pues volver a Bélgica, analizar los datos que tengo y después ver qué preguntas nuevas surgen de esos datos y después volver por una segunda vez. Lo que me interesa de la agroecología, lo que siempre me interesó, es que la agroecología es un paradigma que embarca a muchos actores distintos también. Entonces sí, también obviamente una parte muy, muy grande son los agricultores, o sea, productores familiares, son una parte muy grande. Obviamente hay, como decís vos, otras experiencias de escala muy grande y obviamente me interesaría ver también cómo es eso. O sea,
la agroecología se desarrolla de formas muy distintas y eso también es un poco lo que me interesa, porque me parece bastante organizado, o sea, el movimiento agroecológico y también cómo se conectan los académicos con el movimiento agroecológico también. Me está bastante organizado, pero es interesante ver eso cuando tenés actores que son muy distintos, muy diferentes. Y eso me parece muy interesante, el hecho que tenés un movimiento grande que también abarca a los académicos, a muchos actores distintos, pero que a pesar del hecho que hay muchos actores distintos, hay una organización tan fuerte detrás. Eso me fascina, de verdad. La oportunidad todavía de conocer a algunos líderes, pero me encantaría entrevistar a ellos también, obviamente, son una parte muy grande de la agroecología también. Eso es una pregunta que se hacen, que yo creo que todos los académicos deberíamos hacernos de vez en cuando, que es realmente el impacto que tiene nuestro estudio, porque al fin y al cabo, a mí al menos me paga el Estado y es dinero que viene de impuestos. Y entonces eso viene de personas que financian el Estado para que el Estado financia la educación y la educación, al fin y al cabo, para mí, tiene que llevar a algo, a alguna transformación. Por eso también me encantaría, por ejemplo, presentar mis trabajos de otra forma que solamente académicos. Creo que es importante difundir también. Bueno, la universidad, antes de venir por acá, mi universidad hizo un tipo de convenio con el INTA. Significa también que si en algún momento otro estudiante o otro investigador le gustaría venir a estudiar algo acá desde la Universidad de Gante, va a ser más fácil facilitar ese intercambio que si no hubiera un convenio. Ofreció también esa oportunidad de estar en la reunión de la red, porque conocí mucha gente que ya era activo en muchos otros tipos de proyectos. Conocí gente de toda Argentina y que también me contaron de las cosas en que estaban trabajando. Como dijo Enrique, ya me dio como un tipo de vista general de cómo es organizado el movimiento agroecológico en términos de la red de agroecología que existe en el INTA y también afuera del INTA que existen, y aprender a través de la observación, que es un fundamento del pensamiento antropológico que dice que uno puede sacar mucho más información observando de cómo la gente lleva sus vidas o trabaja en sus proyectos que solamente hacer entrevistas. Las entrevistas también las voy a hacer, obviamente, que son muy importantes también. Y la idea sí es viajar. Me voy a enfocar en la zona pampeana y en el noroeste. Yo tengo alumnos, pero es más que todo acompañarles en, por ejemplo, trabajos grupales. No es que tenga una clase fija, pero sí tengo, de vez en cuando surgen oportunidades para dar clases y sí, por ejemplo, con el trabajo grupal que hicimos el año pasado, hicieron una entrevista con un productor de acá de Argentina, por ejemplo, y eso lo facilitó también Enrique y algunas otras personas, claramente, porque creo que es importante que los campesinos, los productores y toda la gente que es activa en el movimiento agroecológico pueda hablar por sí mismo. El INTA tenía que subir un tipo de pedido oficial para que yo pueda venir, tenía que subir a migraciones y de ahí yo tuve que hacer el papeleo en Bélgica para hacer el visa de estudiante. Lo que necesitaba era, bueno, lo básico, una declaración de antecedentes penales, un tipo de formulario que tenía que rellenar, la propuesta también que tenía, la propuesta académica que iba a venir a hacer acá, el seguro médico, obviamente, todas esas cosas tenía que hacer. Y después, cuando ya tenía todas las cosas, todos los documentos, que me tomó mucho tiempo o sea, coleccionar los documentos, pero cuando ya lo tenía y lo entregué, de ahí 1 o 2 semanas después ya tenía el visado para ir a Argentina. Entonces todo fue muy rápido, o sea, por meses tenía los documentos y ya 2 o 3 semanas después ya estaba en Argentina, así que fue como todo pasó muy rápido, pero sí, estoy muy feliz de estar acá por fin y sí, de aprender de ustedes.